¿Qué tal? Estamos en la materia de física 3 y vamos a ver el concepto de fuerza. Cuando nosotros pensamos en una fuerza, pensamos en una persona que ha hecho mucho ejercicio, pensamos en un automóvil que es más grande que otro, pensamos también en una maquinaria pesada que definitivamente es muy fuerte, ¿sí? Y hacemos comparaciones entre distintos objetos, pero no podemos ver la fuerza, sino que en muchas ocasiones pensamos si es más grande, si está mejor construido, si puede levantar más, si puede resistir más, pues evidentemente que tiene una fuerza mayor que otro objeto. Pero realmente nosotros no podemos ver la fuerza que desarrolla un objeto o una persona, ya sea pequeña o fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza en sí no existe más que como una interacción entre objetos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que alguien levanta en el gimnasio 20 kilos, decimos, bueno, pues puede levantar una pesa de 20 kilogramos, ¿no? Pero luego vemos a otra persona y esa otra persona puede levantar, pues, por decir algo, 40. Entonces sabemos que debido a que la persona número 2 levantó 40 kilogramos, pues definitivamente debe ser más fuerte que la que levantó 20 kilogramos. En cada uno de los dos casos, la persona que está levantando las pesas, la persona tiene una masa y está interactuando con las pesas. Las pesas, pues tiene otra masa, al final de cuentas son dos objetos. ¿Cómo podemos saber qué tan fuerte es? Pues porque la interacción que se da entre esas dos personas y esos dos objetos que decidieron levantar, una puede hacerlo con 20 y la otra puede hacerlo con 40. Si la persona que solamente levanta 20 intenta levantar los 40, pues no los va a levantar. Y entonces podemos decir que la interacción no se dio. Fue incapaz de levantar 40 kilogramos de las pesas y por lo tanto no se dio la fuerza necesaria para poder levantar. Pero fueron dos entes interactuando. Por un lado está la persona y por otro lado está el objeto, que son las pesas. ¿Sí? Pero las fuerzas se dan en muchas formas o entre muchos objetos, más bien objetos o seres vivientes, donde estamos incluidos las personas. Inclusive se pueden dar fuerzas internas. Acuérdense que nuestro cuerpo funciona a través de la interacción de varios órganos internos. Entonces ellos están desarrollando fuerzas internas para poderse mover de manera autónoma. ¿Ok? Pero veamos otros ejemplos, ¿no? Tenemos nosotros, por decir algo, ¿no? Un ejemplo que se ocurre en estos momentos. Tenemos nosotros aquí el nivel del piso. Tenemos aquí a una persona, ¿no? Muy idealizada. Y junto a esta persona tenemos a un edificio. Sí, tiene varios pisos, su entrada, ventanas por todas partes, ¿sí? Y hasta arriba en la azotea tiene un espectacular que tiene dos apoyos.
Espectacular. Ahí está. Entonces, uno de esos días de tormenta le llegó un fuerte viento, ¿no? Que impacta contra el espectacular. El espectacular no resiste y pues termina por caerse, ¿no? Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué fue lo que tiró al espectacular? Pues de manera general decimos pues la fuerza del viento, porque el viento estaba muy fuerte ese día, ¿sí? Pero en muchas ocasiones no pensamos como que el viento tiene masa, porque lo sentimos tan agradable en unas ocasiones, en otras ocasiones lo sentimos tan fuerte, pero nosotros muchas veces no nos imaginamos que efectivamente que el viento tiene una masa. De hecho, es una masa en movimiento. ¿Y cómo está generada esa masa? Bueno, la masa no está generada, sino cómo está generada la fuerza dentro de esas masas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos nosotros, vamos a hacerlo por alguna parte, para no borrar el anterior. Tenemos nosotros a nuestro planeta, ¿no? Pongámosle que nuestro planeta es pues un círculo. Tratemos de dibujarlo de una mejor manera. Bueno, así a mano, ¿no? Ahí traigo un compás, pero de aquí a que coloco un plumón con una liga, se nos vaya el tiempo. Así que ese es nuestro planeta. Este es el centro, aquí está el núcleo del planeta. Acuérdense que la mayor parte de la masa del planeta pues, se encuentra en el núcleo, es lo más pesado que puede haber. De hecho, aquí como es el centro de masas, el centro de fuerzas, pues todas las fuerzas se van acomodando, ¿no? Todos los elementos, inclusive hasta estos elementos sólidos, se fueron acomodando de tal manera de que los más pesados quedan aquí en el centro y los más ligeros van quedando hacia afuera, ¿sí? del centro de la circunferencia. Pero después en rojo vamos a poner todas las cosas que son sólidas y luego con este verde vamos a poner pues aquellos elementos que no fueron lo suficientemente pesados como para comprimirse en el planeta, sino que andan flotando esperando no escapar, que viene siendo la atmósfera y las partículas que están suspendidas. De hecho, pues la atmósfera pues, son las partículas que están suspendidas. Si no hubiera partículas suspendidas, no habría atmósfera. Estas partículas suspendidas principalmente están formadas por oxígeno, nitrógeno, gases raros. Digo en un origen, ¿no? Porque pues también contienen vapor de agua, pues contienen polvo en suspensión y actualmente contiene un montón de contaminación suspendida. Y bueno, la contaminación suspendida puede llegar pues desde combustibles quemados hasta metales, partículas de metal suspendidas en el aire, ¿no? Entonces deberíamos inclusive ahora con tanta contaminación tener una atmósfera aún más densa que antes de que existiera contaminación, o sea que hace unos 150 años que empezó esto de la contaminación. Entonces esa es una primer capa de atmósfera que tiene una cierta densidad y luego viene otra capa, también tiene una cierta densidad, claro que hay menos partículas suspendidas porque como son menos densas pues hay menos, además de que en realidad las capas menos densas son más anchas, pero bueno, para efectos de ejemplificar, ni siquiera estamos viendo el tema de la atmósfera, solamente es para ejemplificar de dónde salen las fuerzas. Aquí viene la siguiente capa que tiene cada vez menos partículas suspendidas. Ok, entonces de cualquier manera
pues nuestro planeta, que lo estamos representando con este círculo rojo, y este es el núcleo del planeta, que es la parte más densa que existe, ¿sí? Y bueno, todas estas capas deberían ser pues equidistantes. Lo que pasa es que el dibujo salió un poquito feo, pero digo, no tiene importancia, nada más para ejemplificar. La densidad entre cada una de las capas va cambiando, son varias capas, y pensemos en un primer momento. En ese primer momento, pues nosotros vemos que todo está así como una fotografía quieto, y va amaneciendo. Sale el sol, acá le ponemos sol, y tiene sus rayos, así como dibujo de primaria. Pero bueno, el caso es que sale este sol y las partículas se empiezan a calentar. Las partículas se calientan y cambian su volumen. Acuérdense que cuando los materiales se expanden, cuando los materiales se calientan, se expanden, y cuando se enfrían, bueno, pues disminuye nuevamente a un volumen, pues en estado frío, ¿sí? Acuérdense que eso sería tema de dilatación de los cuerpos, pero bueno, en este momento lo que tenemos que saber es que sale el sol y la temperatura, que estaba muy fría, empieza a calentar. Conforme va avanzando el sol y entre más de frente esté dando, pues se calientan, la atmósfera se está calentando, y sobre todo que se calienta más en la superficie del planeta, en donde están chocando los rayos del sol, más que en las capas exteriores. Donde más se calienta es en la superficie, y las partículas que están cerca de la superficie pues aumentan también su temperatura. Al aumentar su temperatura, aumenta su volumen, pero la masa sigue siendo la misma. A mayor volumen y la misma masa, pues la densidad disminuye. Como la partícula deja de ser tan densa, pues permite que partículas más densas bajen, y las partículas que estaban abajo y que se calentaron más y que se volvieron menos densas suban, ¿no? Y ahí tenemos un primer movimiento, ¿sí? Las partículas se están moviendo y entonces están generando aire o viento, ¿sí? Van de abajo, donde se calentó, hacia arriba, y así lo van haciendo. Las partículas empiezan a calentarse más, porque a las 6 de la mañana, supongamos que a esa hora está saliendo el sol, pero ya a las 12, 1 de la tarde están súper calientes y se están moviendo con mayor rapidez, de abajo hacia arriba, desplazando a las que están arriba, y las que están arriba pues tienen que ir buscando su lugar en estratos más abajos, que están más calientes. Llegan abajo, vienen frías, vienen con cierto volumen, traen una densidad más baja, pero llegan a donde está caliente y se calientan, cambian de volumen nuevamente, cambian de temperatura, aumenta su volumen, aumenta su densidad y vuelven a ir para arriba, ¿sí? Entonces tenemos ahí un movimiento vertical, ¿sí? O podríamos decir, para ser un poco más puristas, un movimiento que va desde afuera del planeta hacia adentro, y desde adentro hacia afuera. Claro que tiene un límite, porque estas partículas atmosféricas pues no pueden pasar hacia la parte sólida del planeta, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa en los océanos, que son grandes masas de agua superficiales, que llegan inclusive a ser muchísimo más grandes
que la Tierra superficial, o sea, que la Tierra que se alcanza a apreciar desde una cierta altura de la misma. Entonces supongamos que aquí hay un océano, tiene una depresión, esto todo está lleno de agua, es agua, ¿sí? Entonces esta parte es continente, digo, no voy a dibujar todo, bueno, podemos dibujar todos los, o grandes partes de los océanos, ¿no? Todos estos son océanos, claro que no está a escala, pero ¿qué es lo que va a pasar? Inclusive nosotros podemos sentir la brisa cuando estamos en la playa. La brisa viene del océano hacia la tierra, ¿sí? Digo, a la altura de la tierra. Obviamente que hay viento, o hay más bien partículas atmosféricas que al mismo tiempo se tienen que desplazar. Entonces, si estas partículas que vienen del océano se están desplazando hacia la Tierra, entonces las que están en la Tierra pues van a tender a desplazarse hacia el océano. Esta se supone que debe ser una flecha. Ahí está. Ok, entonces se desplazan hacia el océano y tenemos movimientos horizontales, no solamente en un plano, sino hacia acá también, ¿no? Alrededor, o sea, podemos verlos hacia acá y hacia allá. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos partículas que se están moviendo pues simple y sencillamente por simple física de lugares más calientes hacia lugares más fríos. ¿Por qué? Porque como contienen la misma masa, o sea, la partícula aunque se caliente no cambia su masa, pero cuando se calienta sí cambia su volumen, empiezan a volverse densas o menos densas, de acuerdo a si se calientan o se enfrían, y se van moviendo hacia lugares pues que tengan la temperatura contraria para permitir que las partículas que vienen más frías ocupen los lugares más densos, pero estas mismas partículas al momento de llegar pues se vuelven otra vez ligeras y se mueven, ¿no? Entonces empieza el movimiento constante. Y esto sucede durante todo el día, ¿no? Empieza a las 6, a las 12, va girando. En la noche, pues sigue sucediendo lo mismo. Ahora las partículas que están en la atmósfera son las más calientes y las partículas que están en la superficie son más frías, y sigue moviéndose. ¿Ok? Y así sucede, por eso tenemos movimientos horizontales en ambos sentidos, movimientos verticales, y hay viento para todas partes. ¿Ok? Cuando esos cambios empiezan a ser un poco más bruscos debido a los cambios de temperatura mayores, pues se generan vientos más fuertes. Al momento de generarse vientos más fuertes, que inclusive ya hemos dicho que no solamente es oxígeno, nitrógeno, sino que también contiene vapor de agua, polvos. Acuérdense que inclusive ahora durante las vacaciones anunciaron polvos que venían del Sahara, desde África, que suelen ponerse en grandes partes del continente americano. O sea que la atmósfera viene cargada de un montón de partículas suspendidas, y cambian las condiciones meteorológicas, se crean tormentas, se crean vientos más fuertes, y se empiezan a sentir en las cosas que ya estaban. Hay árboles que aparentemente eran muy fuertes, pero que también son tirados por la interacción de las partículas atmosféricas, la enorme cantidad de partículas atmosféricas que empiezan a golpear constantemente a mayor velocidad y con mayor fuerza, hasta que se venzan los apoyos y simple y sencillamente el espectacular, el poste, el árbol, pues falla y se cae, ¿no? Pero se cae pues por la interacción de dos cuerpos. ¿Cuáles dos cuerpos? En un primer momento pues
el espectacular, que forma un cuerpo sólido, y también los cuerpos sólidos suspendidos en la atmósfera que están cambiando rápidamente de posición y interactúan de una mala manera en este caso, porque no nos conviene que se caiga para nosotros. Digo, las interacciones no son buenas ni malas, simple y sencillamente para nosotros no son convenientes y por eso las calificamos como malas y hace que el espectacular se caiga, ¿no? Entonces ese es un ejemplo pues clásico de cómo se genera la fuerza. Ahí hay una fuerza generada por la interacción de objetos. ¿Qué objetos? Pues las partículas suspendidas y el espectacular, ¿sí? Así es como se están generando las fuerzas. Las fuerzas son interacciones entre los objetos. También otra de las formas como los objetos se pueden mover, pues es a través de lo que nosotros hemos inventado a través de los tiempos, ¿sí? A través del estudio de las ciencias hemos desarrollado una gran cantidad de máquinas y muchas de esas máquinas, inclusive hay máquinas completamente autónomas que se mueven, digo, nada más se les pide a dónde va uno y ellos empiezan a moverse, pero se mueven gracias a que nosotros como seres humanos pues las inventamos, ¿sí? De hecho sería lo único que se mueve de manera extraordinaria, porque todas las demás cosas que se pueden mover son objetos que existen en el planeta, que existen en el universo, o aquellos organismos vivos que contienen una fuerza interna, que al final de cuentas también cumplen con las mismas leyes. Cuando uno ve de cerca la célula, vemos que la célula pues se alimenta a través de los cambios de densidad del líquido que se encuentra alrededor de ella, ¿no? Cuando es más denso el líquido fuera de la célula, pues empuja a lo que está dentro de la célula y entra. Y cuando la célula tiene una densidad interior mayor, entonces empuja al líquido que se encuentra afuera de la célula y expulsa pues usualmente desechos celulares, ¿no? Entonces es a través de este tipo de interacciones pues que las cosas se están moviendo. Y además, digo, esa descripción que acabo de hacer de la célula, que eso sería otro ejemplo de cómo se desarrolla una... Aquí tenemos una célula, aquí está el núcleo, acá está otra célula con un núcleo, y esto se encuentra en medio de un líquido intracelular, ¿sí? Entonces por aquí vienen corriendo los nutrientes, ríos, ¿no?, de nutrientes provenientes de la sangre, moviéndose a través. Entonces la pregunta aquí es ¿cómo entra? Para empezar, la membrana pues es porosa de la célula, ¿sí? Entonces cuando llega la sangre y deja los nutrientes, el líquido que se encuentra aquí aumenta de densidad porque tiene más sólidos. ¿Cuáles sólidos? Pues los nutrientes, ¿sí? Minerales, vitaminas, aminoácidos, que son el alimento de la célula, ¿sí? Entonces en un primer momento pongamos que el líquido que está dentro de la célula y el líquido que está fuera de la célula están en equilibrio y no hay intercambio de nada porque están en equilibrio. La membrana está ahí y no entra y no sale nada. Pero de repente llega la sangre, deja los nutrientes, deja oxígeno, y entonces la densidad del líquido que está alrededor de la célula aumenta. Como la densidad de los nutrientes aumentó, o sea, hay más nutrientes, entonces el líquido aumenta de densidad, ¿no? Hay más partículas suspendidas en el líquido. Cada una de las partículas pues son las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, pues son cuerpos que contienen
una determinada masa y esa masa aumenta la densidad del líquido que la está conteniendo, entonces empiezan a empujar hacia adentro, empieza a aumentar la densidad. Cuando la densidad es lo suficientemente alta, empuja y entra. ¿Sí? Pero ya finalmente dejan de entrar. ¿Sí? Debido a que están entrando, ahora la densidad que cambia es esta, la del líquido que está al interior de la célula. Como la densidad al interior de la célula empieza a cambiar, llega un momento en que otra vez se pone en equilibrio y se detiene el proceso. Entonces aquí quedan las partículas ya entraron, ¿no? Entonces esas partículas permiten que se haga la respiración intracelular y esa respiración intracelular empieza a producir desechos. Al momento de producir desechos aumenta la cantidad de partículas suspendidas en este líquido. Ahí tiene algunos organelos como la mitocondria, ¿no? Pongamos que aquí está la mitocondria y esa hace la respiración celular, utiliza el oxígeno que le entró y produce dióxido de carbono que lo saca, empieza a aumentar la densidad del líquido hasta que se pierde el equilibrio de la densidad de ambos líquidos. Este líquido es más denso y finalmente puede empujar y sacar los desechos.